Les saludo desde Santiago de Chile para nuevamente continuar con una segunda lección y un segundo tema, continuando. Y el título que lleva es El ateísmo y sus formas. Ateísmo práctico y antiseísmo teórico. En el mundo siempre han existido y existen multitud de personas que viven como si Dios no existiera, sin que lleguen a negar la existencia de Dios, ni siquiera a dudar de ella. Es probablemente en este sentido en el que él, Salmo 14, habla del necio que dice en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1, también Salmo 53:1, como alguien ha dicho: todo pecado destila en el corazón una gota de ateísmo, algunos lo llenan hasta el borde. Todo el que vive mal es practicante un ateo. También han existido siempre quienes de una u otra manera han negado explícitamente que Dios existe. Junto a ello, muchedumbres numerosas se han forjado de Dios una idea que no es la que corresponde al Dios de la Biblia. De estos trataremos en la lección 3. Por otra parte, el hombre ha sido definido desde Aristóteles como el animal religioso, un animal religioso. De ahí que incluso los ateos más escépticos acaban por forjarse alguna clase verdadero. Dios tiene ídolos, quizá mucho ídolo. Por eso Pablo dijo a los sabios atenienses del Areópago que los había encontrado en extremo religiosos, aunque el verdadero Dios era para ellos un Dios desconocido. Hechos capítulo 17, versos 22 y 23. Formas del ateísmo teorético. Ateísmo escéptico es el que procede de una actitud filosófica negativa o de una reacción pesimista ante los males del mundo y de la vida, y consiste en un estado de perplejidad sin decidirse a admitir ni a rechazar del todo la existencia de Dios. Ateísmo agnóstico
es el que procede de un punto de vista científico o filosófico, según el cual la existencia de Dios es un dato imposible de ser experimentalmente o racionalmente comprobado. En la postura de Kant y sus seguidores, y que ya hemos examinado en la lección anterior. Es precioso añadir que Kant, en su crítica en la razón, practica, a pesar de haber sostenido la inconocibilidad, que todo lo que nos entra por los sentidos admitió como necesario para llevar una vida moral correcta, como postulada de la razón, práctica realidades como la libertad, la inmoralidad del alma y la existencia de Dios. De ahí que sea a partir de aquí como surgió el sentimiento religioso a través de Schopenhauer y Schleiermacher, según el cual la existencia de Dios no se conoce, sino que se siente como un anhelo inconsciente de nuestro corazón hacia el gran desconocido. Ateísmo dogmático se llama así no porque tenga su dogma de fe, sino porque afirma positivamente, tenazmente, como un hecho científicamente indudable e incuestionable, dogmático, que Dios no existe. El ateísmo dogmático nació propiamente con fe, para quien todos los espíritus es un subproducto de cerebro humano, el cual segrega las ideas de la misma manera que el hígado segrega la bilis. La forma más sistemática del ateísmo dogmático la constituye el marxismo con su materialismo dialéctico e histórico. La existencia de Dios en nuestro siglo, con el proceso de la ciencia y de la técnica y sobre la ignorancia de grandes masas, para las que la idea de Dios estaba indolublemente unida a muchas supersticiones, y también la gente se ha despreocupado del Dios verdadero y de la vida de ultratumba para volcar su afán en los bienes de este mundo,
cualquier individuo capaz de leer un periódico se siente capacitado para ver en la teoría evolucionista el necesario sustituto de Dios, pudiendo dominar la materia y escalar el fin. Dios de un Dios que ya no hace milagros, un Dios silencioso pasa a ser un Dios silenciado, puede gritar con Dios en su infinito amor y su infinita misericordia. Dios ha muerto, nosotros le hemos matado. Todas estas ideas se han introducido, por desgracia, en una sociedad que se llama todavía a sí misma cristiana, porque sus criterios están empapados del ambiente materialista. Si Horacio o Catulo resucitaran y se sentasen a la mesa de nuestras tertulias, oficinas o talleres, se asombrarían al ver que los criterios de muchos que se llaman cristianos coinciden con los suyos. ¿Por qué? Porque hablan, piensan y se conducen enteramente igual que ellos. Los paganos anteriores a Jesucristo. Vamos a hablar un poco de las raíces del ateísmo. Si se analiza profundamente el fenómeno del ateísmo, se encuentra fácilmente en sus raíces un fondo de rebeldía contra alguien que pretende subyugarnos, exigiéndonos una determinada cosmovisión que existe fe y una norma ética que nos imponen una determinada conducta, restringiendo nuestra libertad. El instinto de afirmación autónoma de propio yo reacciona entonces violentamente contra tal imagen, intentando sacudirse un yugo que se le antoja molesto. Por tanto, no puede hablarse del ateísmo como de una reacción espontánea de la mente humana, cultivada como una idea químicamente pura, científicamente producida, sino que se trata de un fenómeno reactivo contra algo que no se quiere o que molesta. Por eso, más que de leísmo, de ateísmo, habríamos de hablar de antiteísmo, o sea, de una reacción contra Dios, aunque esta reacción
sea en muchos casos inconsciente. En efecto, si no se tiene una imagen adecuada, bíblica, del Dios verdadero, de su atributo y de sus planes de salvación, la reacción contra Dios es explicable. Si la fe es presentada como contraria a la ciencia, a la vida, al bienestar social, y se concibe a Dios como un aguafiestas, un superpoliciar o un tirano, que como Saturno devora a sus hijos, ¿no es extraño que el pueblo se rebele contra todo eso? Si a ello se añade una farsa apologéticas barata que ha pretendido demostrar con evidencia la hipótesis de Dios como explicativa de todos los fenómenos del mundo y de la vida, el resultado no puede ser funesto. Los argumentos del ateísmo ya los teólogos medievales redujeron a dos las principales objeciones contra la existencia de Dios. Primero, Dios no es necesario, ya que el mundo, la vida y la historia pueden explicarse científicamente sin tener que apelar a un ser infinito, invisible y extremadamente. B, o número 2, diríamos nosotros, la existencia de tanto mal en el mundo es incomparable con la existencia de un Dios que o no es suficientemente bueno y justo para evitar tanta desgracia, o no es la bastante sabio y poderoso como para controlar la marcha de un universo que él mismo ha creado. A la segunda de estas objeciones responderemos en la lección 37. Cuando tratemos del problema del mal, al hablar de la providencia de Dios, a la primera responderemos brevemente aquí, teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de estos volúmenes de divulgación teológica. Es copiosísima la literatura llamada apologética. En este punto, téngase en cuenta la reserva que formulamos en las lecciones acerca de las pruebas racionales de la existencia de Dios. Remitimos al lector al final de este volumen, donde
encontrará abundante biografía. La bibliografía explica muchas cosas para saber de la existencia de Dios. Es verdad que la ciencia hace innecesaria la existencia de Dios. La ciencia no puede explicar suficientemente el orden del universo, la aparición de la vida, ni la marcha de la historia. Por una manera, evolución dialéctica en progreso, siempre ascendente en espiral por el concurso fortuito de millones de casualidades. Sin la intervención de una inteligencia superior, trascendente e inmanente, que se haya creado la materia allá dotada de energía. A esta materia le haya dado un primer impulso, sabiamente dirigido en la espiral de la evolución. Si se admite esta haya dotado a los seres de vida, instinto que no falla, y espíritu que piensa y mantenga en equilibrio constante la marcha de los astros. La mutua interacción de los seres, por ejemplo, la respiración de plantas y animales y las apropiadas adaptaciones entre el sujeto y el medio. En pocas palabras, a cualquier parte que se mire se obtiene una impresión de causalidad y de finalidad que sólo puede ser atribuido a un ser supremo que hace converger todo armónicamente. La pura casualidad no explica. Eso no puede explicar jamás el universo. La ciencia no puede dar por sí sola una respuesta satisfactoria a los grandes, porque del hombre, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si no existe un Dios creador y remunerador, si no existe otra vida en que los insatisfechos anhelos del hombre obtengan satisfacción cumplida, si no existe una norma moral superior que sancione la conducta humana, entonces el hombre es un aborto de la naturaleza que le niega lo que concede al magnetismo y al
ilusorio, un ser autónomo, esclavizado por su propia ignorancia y por su egoísmo, abocado a ser un lobo para todo hombre. En una palabra, el hombre es un engendro monstruoso de una gigantesca pesadilla cósmica. En cambio, la existencia de un Dios infinitamente justo, bueno y poderoso, que todo lo tiene previsto y provisto, que nos da una respuesta cumplida a todos nuestros porque y una meta satisfactoria a todos nuestros anhelos de luz, de vida y de moralidad. Es una solución más científica y sobre todo más humana. Por eso, aunque el cristianismo no sea un humanismo, no hay nada tan humano en el sentido de bueno para el hombre como el Dios eterno, grande, poderoso, maravilloso, el Santo de Israel, el Dios de la honra, de la gloria, del imperio, el único creador del universo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios de nosotros. Él es el único bueno, el creador del universo. La paz sea en cada corazón, y espero con estas bendiciones, sabiendo que nosotros creemos en un Dios grande, un Dios justo, un Dios poderoso, que todo lo puede y todo lo podemos en Cristo, nuestro Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos aquellos que se encuentren en el país que tú estés, porque en todo lado está nuestro Dios. Él todo lo sabe, todas las cosas. ¿Quién se ocultará de la presencia del Santo de Israel? Porque Él está en los cielos, en la tierra, en la mar y la fuente de las aguas. Y todo aquel que no cree en Dios, ¿por qué no cree en Dios? El hecho que él no crea en Dios está aceptando que existe. Porque si ellos no creyeran, ni siquiera nombrarían a Dios. Que Jesús les bendiga ricamente en bendiciones, y nos estaremos encontrando nuevamente en un nuevo video audio. Que Jesús les bendiga a Centroamérica, a Latinoamérica, a Europa y por todas partes en los 5 continentes. Que Jesús les bendiga grandemente y ricamente, y adelante para la gloria del Santo de Israel. Que Jesús les bendiga.